Buenas noches y bienvenidos a Misterios, Monólogos y Conspiraciones, tu familia del misterio. Esta noche tenemos un tema tan apasionante como terrorífico. Le vamos a exponer un caso en el que desaparecen 40 miembros de una población esquimal una fría noche de invierno de 1930 en Canadá. Pero este será solamente el comienzo de esta saga. Abordaremos casos como el del vuelo 19 en 1945, una escuadra de 5 bombarderos de Estados Unidos desaparece cuando realizaba unas maniobras de entrenamiento en dirección a las Bahamas. Abordaremos casos como el del Mary Celeste, una embarcación que en 1872 parte de Nueva York en dirección a Génova. El barco es encontrado en el estrecho de Gibraltar sin ningún miembro de la tripulación a bordo, sin encontrarse signos de violencia o de robo. Sin mayor preámbulo, les dejo con el videoprograma de hoy, en el que abordaremos el famoso caso de la población inuit desaparecida en Canadá. Corría el año 1930. El frío invierno se cernía sobre las heladas tierras del norte de Canadá. Tan solo las tribus y poblados inuits se atrevían a hollar aquellas latitudes, o algún que otro avezado trampero, ataviado con su fusil de caza Hopkins, las pesadas pieles que hacían de armadura frente al gélido paraje y las desaliñadas barbas y voladas cejas que prácticamente ocultaban su rostro. Junto al lago Anjikuni, en la zona del río Kazan, una tribu de esquimales anuits decidieron construir un asentamiento al que daban vida cerca de 40 personas y una docena de perros. Unas aguas ricas en truchas y lucios invitó a aquellas gentes a construir su pueblo, formado por cabañas de troncos y un almacén comunitario de pescado fresco destinado al comercio, un cementerio y un pequeño embarcadero. Pero el lago Anjikuni era también frecuentado por Joe Lavelle, un trampero de raza blanca que solía visitar el poblado inuit para la compra de víveres o el intercambio de pieles. Aquella fría noche de 1930, Joe Lavelle intuyó que una fuerte tormenta de nieve se cernía sobre las montañas y puso rumbo al campamento esquimal como había hecho otras veces en busca de refugio. El rudo trampero avistó el poblado esquimal junto a las gélidas aguas que ya comenzaban a reflejar la pálida luz de las estrellas, pero algo había cambiado en aquel lugar. Según cuenta la leyenda, el instinto del viejo cazador de montaña le hizo empuñar su fusil, pues el típico bullicio del que hacía gala el asentamiento había sido barrido por un mortuorio silencio. Tras dar un precavido rodeo, Joe de Lavelle pudo vislumbrar oculto en la espesura del bosque hogueras apagadas, pero sobre las que pendían calderos repletos de guisos congelados. Al acercarse un poco más, el cazador fue a tropezar con algunos bultos cubiertos ya por una capa gruesa de nieve. Al apartar aquel pálido manto con la mano, no pudo sino tragar saliva y amartillar el gatillo de su fusil de caza, pues se encontró frente a los cuerpos sin vida de los perros del poblado que no habían podido encontrar refugio, dado que seguían atados a los mástiles de madera frente a los que se encontraban semienterrados los trineos del poblado. Para quien no conozca las costumbres de los pueblos inuits, tal vez aquel detalle les parezca insignificante, pero Joe de Lavelle sabía perfectamente que para un esquimal su perro es casi como un hijo, un miembro más de la familia y sin duda alguna el único medio de transporte que podría haber sacado de aquella zona a un herido, a mujeres o niños en caso de accidente o algún tipo de catástrofe medioambiental. Joe de Lavelle, como ya dije anteriormente, era un curtido cazador de montaña cerrada y a pesar de la oscuridad de la noche que ya se cernía sobre el lugar, los cadáveres de los perros y el silencio sepulcral que emanaba de las cabañas, selladas como un panteón olvidado, avanzó con paso firme soplando sobre la humeante mecha de su arma en ristre. Con la punta de su gruesa bota, golpeó la puerta de la primera cabaña que le salió al paso, sin dejar de apoyar la boca de su rifle sobre la madera 50 centímetros sobre la superficie del pomo. Pero no fue una persona quien le dio la bienvenida,
sino el chirrido de la puerta abriéndose lentamente a falta de cerrojo o madero que impidiera la entrada de cualquier extraño. En el interior de la vivienda no había rastro de persona alguna, tan solo los cubiertos dispuestos sobre la mesa, listos para una cena familiar, algún madero humeante en la chimenea y un pescado a medio preparar sobre los fogones ya apagados de la cocina. La siguiente cabaña a la que Joe decidió enfrentarse no le ofreció una imagen menos dantesca, pues en ella, además de encontrarse otra mesa dispuesta para una cena familiar, también se topó con una labor de costura a medio terminar y algo que le llamaría la atención definitivamente. Las armas de los hombres del poblado se encontraban todas en el interior de las cabañas, sin mostrar signos de haber sido disparadas o dispuestas para ello. El trampero respiró hondo y trató de buscar huellas antorcha en mano, pero ni rastro de las mismas, salvo las que corrían y se entrecruzaban de cabaña a cabaña y en dirección al embarcadero, a pesar de que ni una sola de las embarcaciones había sido liberada de su amarre. Joe trató de mantener el ánimo sereno y la sangre fría. Labelle pertenecía a ese grupo de viejos ermitaños que pasaban meses sin cruzar palabra con otro ser humano, que dependían únicamente de sí mismos para sobrevivir y que se habían visto en situaciones que probablemente harían desmayarse a cualquier ciudadano cosmopolita de hoy en día. Aquel cazador era un hombre verdaderamente rudo, muy consciente de que salir en dirección al puesto de telégrafos más cercano supondría una larga marcha y las condiciones climáticas no acompañaban. Pero fue en ese preciso instante cuando su cerebro, hecho a seguir rastros de huellas con los que ni el olfato de un lobo daría en una noche cerrada como aquella, cuando creyó recordar un detalle siniestro: un par de tumbas abiertas en el cementerio cercano al poblado. Joe volvió a empuñar el fusil y con paso precavido se encaminó hacia el lugar de enterramiento. Los inuits no enterraban a sus familiares bajo tierra, sino en túmulos de piedras apiladas. Los ojos del trampero se negaban a aceptar la realidad que se abría ante ellos. Un par de tumbas se encontraban desmembradas, con las piedras esparcidas por el lugar santo y sin rastro de cadáveres en su interior. Aquello fue determinante para que Joe cogiese algunos víveres y en un acto de valor se alejase en medio de la noche en dirección al lejano puesto de telégrafo para avisar a la policía montada. Muy probablemente ningún hombre o mujer de hoy en día habría salido victorioso frente a aquella tormenta y aquellos parajes tan agrestes en medio de una tormenta de nieve. Pero Joe lo consiguió, tal vez guiado por la desatada adrenalina que recorría sus venas o por la misma rabia de no morir sin que se hiciese justicia, fuese del tipo que fuese, pues no concebía una huida o un ataque sin huellas de entrada o salida del poblado o armas que hubiesen sido disparadas. Sus amigos simplemente parecían haberse esfumado y su intento de huida, en caso de producirse, no les había permitido llegar ni al embarcadero. La policía montada de Canadá recibió el telegrama y envió un destacamento al lago Anjiguni para investigar los hechos. Joe Labelle y los soldados tuvieron que hacer un alto en el camino dadas las circunstancias meteorológicas tan adversas. Joe les indicó el camino para llegar hasta la cabaña de un viejo amigo que también habitaba aquellas tierras junto a su hijo. Se trataba del cazador Armand Logan. El trampero acogió a su viejo amigo y a la policía montada con agrado, pues la visita de un amigo en aquellos lares era como encontrar un oasis en medio de un abrasador desierto. Armand sirvió café caliente y se sentó junto a Joe Labelle y al sargento J. Nelson, autor del informe policial del que se nutre esta leyenda. Tal y como reza el informe de Nelson, Armand se quedó pálido al escuchar la historia de su viejo amigo Joe y les musitó con voz trémula: «Tal vez fueron las luces». «¿De qué luces hablas, Armand?», preguntó Joe. «Fue hace un par de noches», respondió el tembloroso anfitrión. «Continúe,
le insistió el sargento Nelson. Toda información que pueda facilitarnos será de gran ayuda. Mi hijo y yo vimos unas luces anaranjadas en el cielo, sobrevolando la zona del lago. Eran inmensas. Joe Lavelle y el sargento Nelson se miraron incrédulos a la vez que preocupados, pues en aquellas tierras donde la palabra parece que apenas se use por no desgastarla, Armand no iba a engañar a su amigo ni a bromear con la posible muerte de 40 personas. Tras pasar la tormenta, la policía montada y Joe decidieron reanudar la marcha. Según reza la leyenda, toda la policía montada había abandonado la cabaña y tan solo quedaban en el quicio de la puerta Armand, su hijo y Joe Lavelle. «Bueno, es hora de proseguir la marcha», se pronunció Joe Lavelle. «Cuidado con los wendigos, amigo», respondió Armand cogiéndolo fuertemente por el brazo. «Tal vez los esquimales siempre contaron la verdad». «Son solo leyendas», respondió Joe dubitativo. «No existen los muertos que vuelven a la vida para devorar a sus familiares. Existen, amigo», lo contravino el hijo de Armand. «Son la gente sombra. Ellos vienen en la noche desde el mundo invisible en el que habitan y nos obligan a acompañarlos a través de las puertas que abren en las sombras». La conversación versaba sobre la mitología inuit, donde unos seres conocidos como la gente sombra parece ser que abren portales dimensionales en la oscuridad de los hogares al caer la noche y se llevan a los habitantes de las mismas. En cualquier caso, el destacamento del sargento Nelson jamás encontró rastro de los habitantes del poblado Anjikuni, ni halló una explicación factible a lo sucedido. A aquellas gentes o bien se las llevaron volando, pese a que pueda provocar la risa de quien escuche esta historia por increíble que parezca, o se disolvieron en el aire como por arte de magia dejando morir a sus perros. De Joe Lavelle jamás volvió a oírse por aquellas tierras y cuenta que Armand Laurent y su hijo decidieron abandonar su cabaña y trasladarse lejos de aquel lago poco después.